Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy, y tengo un tema que sé que les va a encantar, especialmente si han estado siguiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y sus estrellas. Hoy vamos a hablar de un triángulo amoroso que ha causado revuelo, un tema que ha capturado la atención de miles de fans en todo el mundo. Vamos a sumergirnos en la dinámica entre tres nombres que resuenan con fuerza: Kabirbedi, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué tanto revuelo? Pues bien, el título lo dice todo: Kabirbedi a Can Yaman, no dejes ir a Demet Özdemir. Esto nos da una pista clara de la tensión y el drama que envuelven esta historia. Si eres fan de estas personalidades o simplemente te gusta estar al día con las últimas primicias del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de que entremos de lleno en todos los detalles jugosos, te recuerdo la importancia de suscribirte a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, haz clic en ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de noticias y análisis. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que te encanta. Ahora pongámonos cómodos y hablemos de lo que está en boca de todos. La noticia que ha desatado esta conversación gira en torno a la relación, o la falta de ella, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben que estos dos actores turcos saltaron a la fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie Erkencikus, El pájaro soñador, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, respectivamente. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que los rumores sobre una relación fuera de los sets de filmación no tardaron en aparecer. Y para sorpresa de muchos, esos rumores se confirmaron. Durante un tiempo Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja, y su romance fue seguido de cerca por sus admiradores, quienes esperaban verlos juntos tanto en la ficción como en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas, y la de ellos llegó a su fin. Pero aquí es donde entra Kabirbedi. Para aquellos que no lo conozcan, Kabirbedi es un actor icónico, con una carrera impresionante que abarca décadas y producciones tanto en la India como en Hollywood. Es una figura respetada en la industria, y sus opiniones suelen tener peso. ¿Qué tiene que ver Kabirbedi en todo esto? Pues bien, recientemente el legendario actor hizo unas declaraciones que han puesto a todos a hablar. En unas entrevistas, Kabirbedi se refirió a Can Yaman y a la relación que tuvo con Demet Özdemir. Y lo hizo de una manera bastante directa, sugiriendo que Can Yaman debería haber luchado más por mantener su relación con Demet. Básicamente su mensaje fue un consejo o quizás una advertencia para Can Yaman: no dejes ir a Demet Özdemir. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la razón detrás de este consejo de Kabirbedi? ¿Por qué un actor de su calibre se involucra en un asunto tan personal? Pues bien, se especula que Kabirbedi tiene un afecto especial por Demet Özdemir, quizás por su talento o por su personalidad. Algunos medios han informado que Bedi admira mucho a Demet y cree que ella es una artista excepcional. Desde esta perspectiva, su comentario podría interpretarse como una forma de protección hacia Demet, o como una opinión sincera sobre la oportunidad perdida que Can podría haber tenido al romper con ella. Por otro lado, ¿cómo reaccionó Can Yaman a estas palabras? Aunque no ha habido una respuesta directa y pública de Can Yaman abordando específicamente el comentario de Kabirbedi, sí sabemos que él ha estado enfocado en su carrera y en sus proyectos. Después de la ruptura con Demet, Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico en su popularidad, especialmente en Italia, donde se ha convertido en una verdadera celebridad. Ha participado en series y programas de televisión italianos, ha lanzado su propia línea de productos y ha estado involucrado en diversas campañas publicitarias. Es posible que, desde su punto de vista, haya superado la relación y esté más centrado en su futuro profesional, dejando atrás el pasado. Pero esto no ha impedido que los fans sigan especulando y debatiendo sobre el tema. Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y discusiones. Algunos seguidores están de acuerdo con Kabirbedi, pensando que Can cometió un error al dejar ir a Demet, argumentando que formaban una pareja muy hermosa y popular. Otros defienden a Can, argumentando que las relaciones terminan por diversas razones y que cada uno tiene derecho a seguir su propio camino. También hay quienes creen que el comentario de Kabirbedi es una forma de generar atención mediática, aprovechando la popularidad de Can y Demet. Lo fascinante de esta historia es cómo dos figuras tan prominentes del mundo del entretenimiento, una leyenda como Kabirbedi y dos estrellas emergentes como Can Yaman y Demet Özdemir,
se ven entrelazadas en un drama personal que trasciende fronteras. La admiración de Kabir Bedi por Demet Özdemir es clara, y su deseo de verla feliz podría ser el motor de sus palabras. Podríamos pensar en Kabir Bedi como un mentor o un observador experimentado que ha visto muchas carreras y relaciones en la industria. Quizás él percibe en Demet un potencial especial y, al ver que una relación que podría haber sido beneficiosa para ambos terminó, siente la necesidad de expresar su opinión. Además, la fama que alcanzaron Can y Demet juntos con Erkencikus creó una base de fans increíblemente leal. Esta base de fans, que se refiere a sí misma como Can Dem, ha estado muy involucrada en la vida personal de los actores. Verlos separados fue un golpe para muchos y la intervención de Kabir Bedi, de alguna manera, reavivó esa nostalgia y el deseo de que volvieran a estar juntos. El comentario "no dejes ir a Demet" es un llamado emocional, un eco de lo que muchos fans sintieron en su momento. Por otro lado, también es importante considerar la perspectiva de Can Yaman. Si bien puede que no haya respondido directamente a Bedi, su enfoque en su carrera y su expansión internacional sugieren que está en un momento de su vida en el que está construyendo su propio imperio. Las relaciones personales, aunque importantes, a veces deben ceder ante ambiciones profesionales, especialmente en una industria tan competitiva. Quizás él cree que enfocarse en su crecimiento profesional es lo mejor para él en este momento, y que la relación con Demet, por muy especial que haya sido, ya no encaja en ese camino. Es un recordatorio de que, detrás de los flashes y las cámaras, estas figuras públicas son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias razones. La presión de la fama y la constante atención mediática deben ser abrumadoras, y es fácil para el público proyectar sus propios deseos y expectativas sobre ellos. El consejo de Kabir Bedi, aunque bien intencionado, pone a Can Yaman en una posición delicada, y a Demet Özdemir, indirectamente, en el centro de una conversación sobre su vida amorosa. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado su exitosa carrera. Ha trabajado en otras producciones, ha sido imagen de marcas importantes y ha mantenido una presencia fuerte en el mundo del entretenimiento. Su enfoque parece estar en su desarrollo artístico y profesional, al igual que Can Yaman. Es probable que ella también esté centrada en sus proyectos y en su propio camino, dejando atrás las especulaciones sobre su vida pasada. Lo que esta situación pone de manifiesto es el poder de las redes sociales y los medios de comunicación para amplificar y dar forma a las narrativas públicas. Un simple comentario de una figura respetada puede convertirse en un tema de conversación global, alimentando la imaginación de miles de fans. Es una danza constante entre la vida privada de las celebridades y el escrutinio público, una dinámica que nunca deja de ser fascinante. En resumen, la situación que hemos explorado hoy se centra en el consejo de Kabir Bedi a Can Yaman, sugiriendo que no debería haber dejado ir a Demet Özdemir. Este consejo ha generado un intenso debate entre los fans, avivando la nostalgia por la relación que Can y Demet tuvieron y la química que compartieron en Erkencikus. Mientras algunos apoyan la perspectiva de Bedi, otros defienden la autonomía de Can en sus decisiones personales y profesionales. Lo cierto es que, a pesar de la separación, el legado de su romance y la admiración que generan estas tres figuras del mundo del entretenimiento siguen siendo temas de gran interés. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el intrigante mundo de las celebridades turcas y los giros inesperados de la vida. Hemos desglosado el mensaje de Kabir Bedi y analizado las posibles implicaciones para Can Yaman y Demet Özdemir, sin olvidar el papel de los fans en la construcción de estas narrativas. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y espero que les haya resultado entretenido e informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado lo que has visto y escuchado, no olvides dejarle un gran me gusta. Tu feedback es muy valioso para nosotros y nos ayuda a saber qué tipo de contenido disfrutan más. Y por supuesto, si tienes alguna opinión sobre este tema, ya sea que estés de acuerdo con Kabir Bedi, con Can Yaman, o tengas tu propia perspectiva, me encantaría leerla en la sección de comentarios. Comparte tus pensamientos, tus teorías, tus esperanzas, todo. Y si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte de nuestros nuevos vídeos. Compartir este vídeo con tus amigos, familiares o cualquier persona que creas que pueda estar interesada también sería un gesto increíblemente apreciado. Gracias de nuevo por tu tiempo y por tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.